Santo, te agradecemos por este lunes. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Sabemos que nos rodea mucha incertidumbre en nuestro país, nos rodean muchas preocupaciones, la dificultad financiera, la especulación financiera que hay, la especulación acerca de quién será o no gobernante en este país, Señor. Pero sobre todas estas cosas, tú estás en tu trono sentado tranquilo, observando todas las cosas, Señor. Y tú vas a permitir que nos gobierne quien tú de alguna manera permitas. De repente no es el deseo profundo de tu corazón, pero una nación que te ha dado la espalda, una nación que ha permitido la idolatría, la abominación, que ha permitido el asesinato de niños, que ha permitido muchas cosas, Señor, te da la espalda y tú simplemente dejas a estas naciones a la suerte de ellos. Y por eso es que tal vez tú permites malos gobernantes. Pero Señor, si este es el caso, te pedimos perdón como nación y te pedimos que tú no tengas misericordia de nuestro país, Señor. Que escuches el clamor de tu iglesia en general, de tu iglesia cristiana aquí en este país. Porque también hay el temor de que podamos ser censurados, podamos ser amordazados. Así que te entregamos esta preocupación, Señor. Y también oramos por nuestros hermanos que están teniendo algún problema de salud o financiero, Señor, para que tú puedas solucionar prontamente toda esta dificultad. Gracias te damos, en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanitos, entonces vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 7, que empieza desde el versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 18, ¿ya? Y hacemos el estudio. El versículo, no, simplemente quiero dar un pequeño repaso acerca de lo que vimos la semana pasada, básicamente no del texto, sino de algunas cosas de hermenéutica básica, entre comillas, en el sentido de que siempre tenemos que tener esta consideración cuando leemos los libros sapienciales, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos Cantar de los Cantares, cuando leemos Proverbios, cuando leemos Eclesiastés, incluso cuando leemos los Salmos también, ¿no? Y tal vez también a veces las profecías, ¿no? Las profecías de los profetas. Cuando leemos esto, hay alguna cosa que hay que considerar, y lo dije en el estudio pasado, solamente le voy a dar un pequeño repaso en unos segundos. Era la forma de, en la escritura hebrea, ¿no? No existía la poesía métrica o la rítmica o la rima en ese sentido, sino habían los paralelismos, que se llaman así. Y vimos la clase pasada, el estudio pasado, básicamente el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético, ¿no? Y el paralelismo sintético. Esto está en el estudio del lunes pasado. Yo les recomiendo de que revisen eso. ¿Para qué? Para que lo tengan bien aprendido, ¿no? Y cuando continuemos en el estudio de Eclesiastés vamos a entender básicamente a qué se está refiriendo cuando habla, porque Salomón habla de una manera como que si estuviera saltando de un lugar a otro y confunde un poco si es que no contextualizamos y no entendemos la línea de pensamiento. Entonces vamos a leer desde el versículo 15 al 18. Dice: todo esto lo he visto durante mi vana vida. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Hay gente honrada que muere por ser honrada y hay gente malvada que por su maldad alarga su vida. No hay que ser demasiado honrado ni ser tampoco demasiado sabio. ¿Por qué habríamos de hacernos daño? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bien está que tomes esto sin soltar aquello. Si temes a Dios, te irá bien en todo. Es bien sintomático, ¿verdad? O sea, en resumen, digamos, si quisiéramos tener un buen resumen de esta parte, ¿no? Sería básicamente desde el punto de vista personal de Salomón, ¿no? O sea, Salomón da algunos consejos en base a su experiencia personal y podríamos resumir de esta manera, es decir, no depender de la justicia propia, básicamente, ¿no? Aún siendo nosotros completamente cuerdos y tratando de vivir una vida justa, podemos nosotros también hacer cosas que redunden en detrimento nuestro. Es decir, tratando de ser correctos, nosotros podemos hacer cosas que vayan en perjuicio nuestro. Muchas veces nos ha pasado esto como cristianos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la mentira. Cuando no mentimos, a veces somos perjudicados, porque soportar una mentira implica de que nos libremos de algún problema, pero el no mentir podemos salir perjudicados, ¿no? Si yo me pasé la luz roja y viene el policía y me para y le digo, no, jefe, lo que pasa es que esto que el otro, ya estoy mintiendo y aunque la mentirita me puede librar de la multa, estoy pecando contra Dios porque el Señor dice, no mentirás. Entonces simplemente por decir la verdad, bueno, me pasé la luz roja y tengo que pagar los 400 y tantos soles de multa, ¿no? En ese sentido es que digo esto. Entonces Salomón nos quiere dar una advertencia para no ceder a la impiedad por el peligro potencial que conlleva cuando cedemos a todo esto. Entonces, en el versículo 15, Salomón dice que
en su breve existencia. Él reconoce que ha vivido poco, que es relativamente, digamos, no es una persona tan longeva. Él conoce la historia de los patriarcas que vivían demasiado, pero él ha vivido poco tiempo y él dice que en su poca vida él había visto excepciones a la enseñanza general de Dios en cuanto a la recompensa al justo y el no castigo al impío, ¿no? O sea, los justos perecen y por otro lado los impíos alargan su vida haciendo impiedad. ¿De acuerdo? Los que no son justos, por la capacidad que tienen para hacer cosas malas, con esa capacidad es que alargan su vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. La visión de un mundo caótico sumergido en el pecado no describe el carácter ni el temperamento de Dios. Y esto hay que tenerlo presente. Porque muchas veces juzgamos a Dios por las barbaridades que vemos en el mundo. Pero el mundo no está así porque Dios quiere que el mundo esté así. Él dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Entonces, el mundo está como está por causa del hombre. Ahora, desde el principio de la caída, Dios ha intentado redimir al hombre de su maldad. Una y otra vez lo ha estado haciendo y salvarlo de la condenación. Y esto es un hecho fáctico que podemos revisarlo a lo largo del Antiguo Testamento. Desde el Génesis, Dios salió al encuentro del hombre que había pecado para redimirlo, ¿no? Y librarlo del castigo eterno. Si bien la maldición fue prácticamente literal, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, el Señor está también preparando la glorificación de esa muerte, es decir, en nuestros cuerpos resurrectos, en el rapto y la resurrección de los justos, va a terminar, ¿no?, con la paga de ese pecado y esa herencia que heredamos de nuestro padre Adán, en un sentido, ¿no? Entonces es un tanto extraño para Salomón entender los extraños caminos de Dios. ¿De acuerdo? O sea, Salomón no logra entender completamente. Entonces, ¿por qué? Porque él dice, ¿no? Por un lado, Dios permite el sufrimiento del justo y por el otro, parece no tener cuenta el pecado del impío. Es decir, el impío se jacta de su impiedad y no recibe castigo. Y Salomón ve que hay gente que es justa y aún así siendo justa padecen persecución y padecen tribulación. Entonces, esta observación, si bien es vista por todos nosotros, porque nosotros somos testigos de lo que pasa en el mundo, también demuestra que los estándares del mundo están establecidos por los hombres mismos, ¿de acuerdo? Es decir, solo reconocemos a una nación que recibió los mandamientos de Dios, y esa nación fue el pueblo de Israel. Solo que ellos se equivocaron, se agarraron la ley para sí mismos y dijeron, estos gentiles perros no tienen nada que ver con nosotros y nosotros somos los escogidos. Y Dios dijo a través de Isaías, ustedes son mis testigos, testifican a las naciones de que yo soy Dios. Pero ellos se equivocaron en ese concepto y excluyeron a los gentiles. Si bien es cierto, poco después hicieron proselitismo y trataron de judaizar a los gentiles, no lo hicieron con mucho éxito. Entonces, justamente por ese hecho es que Dios interviene a favor de los que se inclinan a Él y le piden ayuda. Quiero leerles lo que dice en Isaías 57 del 1 al 2 para que veamos básicamente el corazón de Dios por medio de la profecía de Isaías. Miren lo que dice Isaías 57 del 1 al 2. Dice, el justo perece y no hay quien lo tome a pecho. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada del 2015. El justo perece y no hay quien lo tome a pecho. Los piadosos son eliminados y nadie entiende que es a causa de la calamidad que el justo es eliminado. El que ande en rectitud entrará en paz, llegará a reposar sobre sus lechos. Interesante, ¿no? Entonces Isaías vio este hecho, pero reveló que había detrás de todo esto. O sea, Isaías está diciendo, nadie puede entender realmente que a causa de la impiedad del mundo y la maldad de los hombres malos es que el justo también padece. No es que el justo padezca por la expresa y deliberada voluntad de Dios, sino por la maldad que el mundo realmente, que domina al mundo realmente. Entonces vemos que el mundo está organizado por hombres que mueven la economía, mueven la filosofía, mueven la ciencia y mueven los hilos y los destinos de la humanidad, ¿no es cierto? Bajo el principio, pragmáticamente hablando, esto está organizado bajo el principio de no Dios en cuanto sea posible. Repito, el hombre gobierna, la filosofía, ciencia, dirige los hilos humanos bajo el principio de no Dios en cuanto sea posible, ¿no? O sea, mientras sea posible no tener en cuenta a Dios es mejor para nosotros, ¿no? Y como dice Pablo, ¿no? O sea, todo el mundo se desvió, dijeron a Dios, no queremos saber nada, Romanos lo dice, ¿no? Ahora, hay otra también, haciendo el estudio, otra cita que encontré en Habacuc, que es muy importante, se las quiero leer. La profecía del profeta Habacuc tuvo la misma sensación. En Habacuc 1, del versículo 2 al 4, dice, es interesante porque esto demuestra el corazón de Dios también. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto es la Reina Valera del 60.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahí está la respuesta. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, este ha sido el clamor constante en un mundo que cayó en el pecado y que fue sometido a la maldad de sus moradores. El mundo está como está, no por la voluntad expresa de Dios, sino básicamente por la maldad del corazón del hombre. Y esto es un hecho que no tenemos que ignorar. Parece que Salomón no tenía esta perspectiva y simplemente arguía respecto a la inexplicable permisión de Dios respecto a que el impío, aunque hacía cosas malas, no padecía por las cosas malas, más bien alargaba sus días. Entonces, en un sentido irónico, Salomón hace una descripción de lo que ha venido sucediendo desde la caída de Adán, básicamente, ¿no? Es decir, esto no es una novedad, pero desde esta perspectiva, culpar a Dios por este drama es hacerlo autor a Dios del pecado. Y eso es algo que no es concebible en el espíritu cristiano. O sea, ningún cristiano puede decirle a Dios, Dios, tú eres el autor del pecado, es tu culpa todo lo que está pasando. Contrariamente a lo que, por ejemplo, algunos calvinistas profesan, que dicen que Dios es el autor del pecado, para lo cual pienso que es una herejía, una blasfemia absoluta. Entonces, quienes imparten justicia son tan pecadores como Caín, es decir, todas las autoridades que vemos ahora también son pecadores, y así como Caín mató a Abel, de igual manera va a suceder tarde o temprano. ¿Qué culpa tuvo Abel de morir por la envidia de su hermano Caín? ¿Qué culpa tuvo? Dios permitió la muerte, obvio, porque ambos eran libres, ¿no es cierto? Entonces, a no ser que teman a Dios y su palabra, no podemos pedir mucho de las autoridades o de las personas que son impías o de las que son autoridades declaradamente impías en contra de Dios. La justicia humana no es una garantía ni el reflejo de la justicia divina. Repito, la justicia humana no es una garantía ni el reflejo de la justicia divina. Por ese hecho, Dios nos exhorta a orar y pedir su ayuda cuando hay injusticia en contra nuestra. Dios se revela como ayudador de los que le temen, ¿no es cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Así que Dios se revela a nosotros por medio, por encima, ¿no? Por en medio y por encima de la justicia humana, para beneficio nuestro. Ahora, el versículo 16 que hemos leído, muchos lo interpretan en el sentido de destruirse o arruinarse a uno mismo, como dice, no seas demasiado justo ni tampoco seas demasiado malo, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Entonces, por el hecho de que a veces una persona puede ser demasiado justo o demasiado sabio, puede causar esto. Pero aquí haciendo el estudio, hermanos, el verbo tisomen, que viene de este hebreo, la palabra tisomen, ya está en su forma, esta es una forma que nunca se traduce destruirse en ninguna parte de la escritura. Más bien quiere decir, transliterado o traducido literalmente, quiere decir estar estampado o espantado, perdón, o asombrado, o sea, como estupefacto, ¿no? Estar así. Y también encontramos esta misma palabra en Daniel 8:27 que se traduce espantado y en el Salmo 143:4 que se traduce angustiado o estuvo angustioso. Entonces, Salomón aconseja no ser demasiado justos ni demasiado sabios, pues podríamos espantarnos o angustiarnos. Entonces, el sentido es no depender de nuestra justicia o sabiduría para garantizar las bendiciones de Dios. ¿De acuerdo? Podemos quedar confundidos cuando vemos que no se dan las cosas como las pedimos y podemos desanimarnos. ¿De acuerdo? De igual manera que las personas justas, a quienes Salomón había visto perecer a pesar de que haciendo justicia ellos perecían. Ahora, si hacemos una conexión de este versículo con el versículo 17, muchos interpretan que tenemos cierta licencia para cometer o permitir ciertos pecaditos blancos. Miren cómo traduce la Reina Valera el versículo 17. Lo traduce así: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? La versión Reina Valera del 60. O sea, dice, no hagas mucho mal. O sea que podemos hacer algo de mal, pero no todo, no completo. Es algo que tenemos que observar bien. Entonces, tenemos que observar que también, ¿no?, que el hecho de que Dios no castigue a algunos casos de manera inmediata, ¿no?, en algunos casos de manera inmediata, no por eso debemos asumir que tenemos cierto permiso para pecar o cierta licencia para lidiar con el pecado. ¿De acuerdo? Salomón muestra que eso podría ocasionar el ser juzgados y entonces podríamos morir antes de nuestro tiempo. Es verdad, o sea, si una persona se arriesga mucho y empieza a pecar contra su propio cuerpo, va a terminar muriendo,
¿no? El consumo de sustancias alcaloides o alcalinas o alcohol o drogas o lo que sea, o la gula, la glotonería, etcétera, de cosas terminan destruyendo tu cuerpo, ¿no? Te da un síndrome o una enfermedad que terminas pésimamente mal. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y después cuando estamos enfermos estamos echándole la culpa a Dios, pero no ha sido así, sino que hemos sido nosotros mismos. Ahora, esto demuestra, y esto es interesante, esto demuestra que tanto Dios como el hombre están en constante ajuste y reajuste de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está pendiente de nuestros actos. Dios puede tener planeado para mí mañana un día específico, pero si yo en la mañana decido algo que va en contra de la voluntad de Dios, todo el día se va a desperdiciar. Y Dios ya lo sabía porque Él es ubicuo al tiempo. Pero mis decisiones pueden cambiar muchas veces la voluntad expresa de Dios en mi vida. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Entonces muchas veces no somos nosotros los que torcemos nuestro camino y luego culpamos a Dios de no querer ayudarnos. Y esto es interesante, ¿no es cierto? Mira lo que dice Salomón. Salomón mismo lo dice, es interesante esto, ¿no? En el Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Interesante, ¿no? Ahora, en el versículo 18, este versículo 18 debe ser contextualizado dentro de la perspectiva de lo que es permitido para un creyente. ¿De acuerdo? La Reina Valera del 60 traduce así. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme, ¿no? Saldrá bien en todo. Es lo que dice la Reina Valera del 60. Ahora, si esto se toma de manera aislada, fuera del contexto, pudiera sugerirse que podemos hacer o arriesgarnos a hacer cualquier cosa que esté en contra de Dios, incluso permitirnos algunas liviandades, ¿no es cierto? Porque dice, no seas demasiado justo, o sea, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano. O sea, pudiera darse cierta mala interpretación de que tenemos nosotros licencia para hacer algunas cosas que vayan a ser perjudicial para nosotros, ¿no? Entonces, Salomón está relacionando que ser demasiado justo o sabio y no hacer mucho mal y no ser tan necio puede ser perjudicial para nosotros. Sin embargo, si uno tiene el temor de Dios y actúa según los estándares de Dios, va a salir bien en todo y evitaríamos caer en los extremos. Es lo que Salomón nos quiere comunicar. Pero entonces debemos preguntarnos esto. ¿Temer a Dios nos libra de las tribulaciones, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Temer a Dios nos libra de las tribulaciones que el mundo nos puede acechar? O sea, el tener temor de Dios, nosotros como hijos de Dios, nos libra de la tribulación a la que hemos sido llamados a sufrir y a padecer por Cristo, ¿no? No, tener temor de Dios no garantiza una vida feliz en un jardín de rosas. Es más, tener temor de Dios garantiza la persecución del enemigo, porque Él nos tiene la guerra declarada. Entonces es interesante notar esta parte, porque a veces pensamos que cuando nos va mal es porque estamos en pecado, pero no necesariamente es así. A veces nos va mal porque Dios está permitiendo que el mal nos asedie para perfeccionarnos a nosotros, para sacar algo bueno por medio de ese espíritu, para revelarse en nosotros y aprender de Él las cosas que nosotros necesitamos aprender. Porque el hombre básicamente no tiene absolutamente nada bueno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de esto, ¿no es cierto? Entonces, si Dios permite la persecución o el mal en nuestra vida, lo hace por alguna razón. Y aunque no entendamos esto, tenemos que confiar de que Dios, es un Padre bien intencionado para con nosotros. Continuamos, versículos 19 y 20 dice, la sabiduría da al sabio más fuerza que 10 hombres fuertes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces es interesante el hecho de que desde la observación de Salomón, la justicia no provee necesariamente protección contra la justicia contra la injusticia y la adversidad. En este versículo 19, él intenta decir que la sabiduría da mejores resultados. Interesante, ¿no? Que la fuerza, e incluso la fuerza militar. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque el original para hombres fuertes, ¿no? El original para hombres fuertes viene del hebreo shalit, que significa potente, príncipe o guerrero, poderoso, príncipe o señor. Y es lo que está diciendo Salomón. Salomón dice, la sabiduría en una persona da mejores beneficios que 10 príncipes o 10 hombres fuertes en una ciudad, 10 poderosos, digamos 10 políticos o 10, no sé, 10 ministros, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces, así, aquí sí hay una gran diferencia entre la fortaleza política, la riqueza, incluso la realeza, ¿no? Porque está implicada en la palabra shalit, que significa poderoso, que significa no solamente poderoso, sino también significa príncipe o también significa guerrero. Entonces,
Con respecto a las ventajas de la sabiduría, es mejor ser sabio que ser un poderoso, un magnate, un millonario, según lo que está diciendo Salomón. En ese sentido, la sabiduría debería proponer mejores resultados frente a las injusticias que el mismo hombre impone sobre sus semejantes. Y esto también hay que entenderlo. Si hay injusticia en el mundo es porque el hombre la permite, no porque Dios la manda. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Si hay hambre en el mundo es porque los hombres permiten el hambre, porque teniendo tanto dinero para abastecer a poblaciones enteras que están muertas de hambre, prefieren gastar en dinero tirando satélites arriba, intentando un viaje a Marte y etcétera de cosas, que no sé, bueno, es otro tema. Entonces, digamos, ¿no? En ese sentido la sabiduría debería proponer mejores resultados, ¿de acuerdo? Frente a las injusticias que el mismo hombre impone sobre sus semejantes, ¿no? Pero por el hecho de que todos son pecadores, es difícil poder ver que inclusive la sabiduría provea imparcialidad. Es decir, por más justo que veamos una persona, si no está llena de sabiduría, la persona puede ser parcial cuando quiera determinar justicia, y eso en perjuicio de los justos, entre comillas. Por eso en el versículo 11 demuestra que no existe un solo hombre, perdón, no es el versículo hombre, sino no es el versículo 11, sino el versículo 17. Demuestra que no existe un solo hombre que nunca peque, por más que se esfuerce en hacer todo el tiempo el bien. O sea, en otras palabras, si hay una sabiduría que puede establecer mejor el derecho, esta se puede poner en tela de juicio al hombre que la posee, porque este hombre que posee la sabiduría no es perfecto. Y es que, hermanos, eso es natural, ¿no es cierto? O sea, es una observación simple de lo que sucede. O sea, es normal poder decir, este país es corrupto por sus gobernantes que son corruptos. Eso es natural, no hay una novedad en eso. Entonces, como dice la Biblia, no hay justo ni un uno. Es por eso que Dios fue quien intervino para proponer la justicia según sus estándares. Por eso es que Dios se le reveló a Moisés y le dio la ley para la humanidad, no solamente para el pueblo hebreo. Entonces, lo ideal sería un gobierno teocrático, en un dicho extracto. Lo ideal sería un gobierno teocrático. Pero esto no se puede dar, se va a dar en el futuro, obviamente. Entonces, un gobierno en donde Dios sea quien imparta justicia, pero debido al alejamiento del ser humano de Dios y que ellos han establecido sus propias deidades y gobiernos, como vemos en el mundo, Dios tuvo que escoger a un pueblo para que a través de él se pueda entender la justicia divina, o sea, el pueblo de Israel, ¿no? Y para que el mundo entienda de que la justicia divina es la única por la cual la humanidad se puede autogobernar o gobernar, según los estándares de Dios. Entonces, la manifestación más puntual de Dios en este propósito fue la encarnación de Cristo. Su muerte y resurrección proveen al hombre la salvación, la justificación y la perfección que el hombre por sí solo no puede tener. Y esto es interesante, ¿no? Aunque la perfección está en un proceso todavía, para nosotros los cristianos. Por eso que en el reino de Cristo Cristo Jesús será la máxima autoridad que gobernará durante 1000 años, ¿no? Y en este reino el Señor va a gobernar de manera no autoritaria, incluso porque va a respetar a las voluntades. Y producto de este conocimiento es que en Apocalipsis, en los últimos capítulos de Apocalipsis, dice que el enemigo fue soltado después de 1000 años y reunió a mucha población para luchar contra la ciudad santa, pero descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, que durante el milenio incluso va a haber gente que todavía, no, teniendo ahí a Jesús como rey y soberano, no va a obedecer la palabra de Dios. Es interesante esta parte, ¿no? Continuamos, hermanos. Versículo 21, ¿ya? Y versículo 22 del capítulo 7 de Eclesiastés dice: no permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. Así no oirás a tu siervo cuando habla mal de ti. Aunque en lo íntimo sabes que muchas veces tú también, o también tú, has hablado mal de otros. En otras palabras, está diciendo, no hables mucho tú, porque mírate a ti mismo y tú también cometes los mismos errores, ¿no? Entonces, estos dos versículos se puede ver aquí un cambio de tema sugerido a manera ya personal. Salomón ya habla de tú, o sea, ya te está hablando a ti personalmente, ¿no? Como digamos que deja el panorama escénico de las circunstancias de la humanidad y ahora habla de manera personal. Entonces, es interesante que Salomón quiere advertir que no creamos todo lo que pasa y no pongamos el corazón ingenuamente en todo lo que circula por ahí. Pero si queremos hacer una conexión en la línea de pensamiento, tenemos que relacionar estos versículos con el hecho de que aún dentro del núcleo de la familia también se dan injusticias. Esto es obvio. Vemos familias disfuncionales porque hay favoritismo en los hijos y el padre crece que el padre digamos, engríe más a un hijo que al otro y los hijos crecen odiando a un padre más que al otro porque sintieron siempre cierta
preferencia, ¿no? Incluso en la época en donde la esclavitud existía, ¿no? Tanto los siervos hablaban mal de los amos como los amos mal de los siervos. Y esto es lo que Salomón está diciendo, ¿no? Que incluso si escuchas mucho, si le prestas mucha atención a todas las cosas, vas a escuchar a tu siervo cuando habla mal de ti. Y entonces tú de repente vas a tener que tomar represalias contra él, o matarlo, o disipularlo, o azotarlo. Es lo que trata más o menos Salomón de contextualizar acá. Entonces, la ausencia de verdadera justicia y el respeto se pueden ver en lo que hacen los siervos y los amos. Es decir, unos hablan mal de otros a espaldas de otros mutuamente, ¿no? Entonces, esto prueba que no importando la condición de cada uno, nadie es recto, nadie es perfecto. Ahora, para ahondar en este cuadro tenemos que vernos a nosotros mismos, haciendo una aplicación de manera personal de este estudio, ¿no? En nuestras relaciones con las personas más cercanas que tenemos que observar nuestro propio comportamiento, porque tanto nosotros como los que nos rodean pudiéramos discrepar en muchos aspectos y opiniones, incluso respecto a la palabra de Dios, respecto a diferentes temas, ¿no? Pero esto no debería ser motivo para buscar la desunión. Sin embargo, aún existiendo confidencialidad en las personas más cercanas que están a nuestro alrededor, puede ser que haya una piedra en el zapato, ¿no? O sea, yo puedo tener un mejor amigo que de repente está pensando mal de mí porque yo hice algo en el pasado que le ofendió. Entonces, en realidad, hermanos, para tener la manera descargada de tener buenas relaciones es que no debemos esperar perfección de nadie, porque nosotros mismos no somos perfectos. Y teniendo esta premisa, entonces podemos aceptar y perdonar los errores de los demás, porque a veces nosotros, como somos disciplinados en alguna área de la vida, exigimos disciplina en esa misma área en otras personas, pero es un poco difícil tratar de ser así, porque hay muchas personas que tienen un background diferente, un pasado distinto, vienen de una familia disfuncional distinta, y entonces hay que comprender ese pasado para entender su actitud. Y a veces nosotros, por ejemplo, juzgamos a las personas exigiéndoles que se comporten como nosotros nos comportamos, pero hay toda una maquinaria detrás, y por eso que el Espíritu Santo ha sido repartido a cada uno de nosotros, porque Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones. Entonces, en el contexto, Salomón quiere relacionar la actitud con la sabiduría, que es una virtud que se adquiere con la experiencia. La sabiduría es una virtud que se adquiere con experiencia, ¿no? Conforme vayamos experimentando cosas, y que puede ser estorbada por nuestra condición de imperfección, porque por más sabio que seamos, el pecado está en nosotros, eso es inevitable. Entonces hay momentos en los que debemos discernir si lo que circula de boca en boca, o sea, la chismografía y todo lo que hay a nuestro alrededor, es digno de prestarle atención. Si no es digno de prestar atención a estos chismes, estos abruptos de los hermanos o de las personas que queremos o de nuestra familia, entonces mejor no meternos en problemas gratuitos, ¿no? O sea, nos ganamos pleitos y rollos porque a veces estamos prestando atención a simplemente a algo que alguien dijo de manera liviana, simplemente porque fue un comentario gratuitamente, nos ganamos pleitos por un comentario de alguien que dijo. Entonces es mejor saber discernir qué es lo que llega a nosotros. Si algo llega a nosotros y está fuera de, digamos, de todo lo que es las buenas costumbres y todo eso, entonces desechémoslo, ¿no es cierto? Si alguien viene a rajar de alguien, a ti, tú dile un ratito, antes de que hables mal de esta persona, llama a esta persona y tú y la persona juntos, háblame de él, ¿no es cierto? Para no soportar el chisme. Entonces, como resultado, nosotros de toda esta discordia podemos, digamos, dejarnos llevar por los dimes y diretes, podemos inclinar nuestro oído y nuestro corazón puede devenir en amargura contra la persona, y por despecho a nosotros también podemos caer en estar hablando en venganza mal de otras personas, hablando mal, ¿no? Y sin darnos cuenta ya estamos entristeciendo el Espíritu Santo y estamos reaccionando frente a cualquier tontería que alguien dijo, ¿no? Y eso es lo que pasa, es parte de la convivencia, pero es mejor simplemente, a veces como dice la palabra, ¿no? Honrales al hombre, pasar por alto la ofensa, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, la sabiduría es lo que nos puede dar la suficiente cordura y comportamiento para establecer mejores relaciones. Entonces, un buen consejo sería, hermanos, que siempre nosotros debemos estar poniéndonos a cuentas con el Señor. O sea, una costumbre en nosotros los cristianos, hermanos, debe de ser de que siempre tenemos que ir a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo estamos pecando contra el Espíritu Santo. Podemos estar pecando contra el Espíritu Santo con algo que estamos pensando que pensamos que está bien, o con algo que estamos diciendo que pensamos que está bien. Podemos estar actuando de una manera que creemos que está bien porque los demás también lo hacen. Y en ese sentido estamos entristeciendo al Espíritu Santo y no nos damos cuenta. Poco a poco nos volvemos insensibles y llegado el momento estamos orando y sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Y de pronto el Señor permite una tribulación para hacerte despertar. Y tú estás orando y en esa oración el Señor te dice, ¿te acuerdas de que dijiste esto?
¿Te acuerdas cómo trataste a tu hermano de esto? ¿Te acuerdas cómo le respondiste a tu papá o tu mamá de esto? ¿Te acuerdas cómo trataste a tu hijo en esta situación, ese día? ¿Te acuerdas ya? Ese es un problema que quiero cambiar en ti. Por eso permitiste tribulación. Y en oración el Señor se va a revelar. Y allí es donde tú puedes decirle al Señor, Señor, perdóname. Como dijo David, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos porque son más fuertes que yo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos tener garantía de que realmente nunca ofendemos a Dios? Cuando realmente lo hacemos a cada rato. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se nos ha acostumbrado a actuar de ciertos modos, ¿no? Con ciertos modernismos, incluimos ciertas palabras que ya dejaron de ser ofensivas y estamos ofendiendo, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente pienso que las costumbres o el modernismo pueden insensibilizar y nos pueden, y podemos permitir que de alguna manera empecemos a llamar a lo malo, empecemos a llamar bueno. Y tenemos que poner las barbas en remojo en ese sentido, porque a veces pensamos que como somos modernos, cristianos modernos, podemos hacer ciertas cosas y decir ciertas cosas que nada que ver, ¿no? Sobre todo ahora en esta coyuntura política he visto muchos comentarios de hermanos cristianos que tristemente los digo con vergüenza. En realidad da vergüenza leer esos comentarios contra los políticos. Pero bueno, cada uno dará cuentas de Dios, como dice la palabra. De cada palabra ociosa daremos cuentas al Señor, ¿no? Continuamos, versículos 23 y 24 que dice, por medio de la sabiduría, estamos en Eclesiastés 7, 24 al 23 dice, perdón, 23 al 24 dice, por medio de la sabiduría, todo esto lo puse a prueba y me dije, voy a ser sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. Interesante. Versículo 24, lo que antes fue está muy distante y lo que ahora está muy profundo, ¿quién puede encontrarlo? Es decir, Salomón está en una encrucijada. Él pretendía ser más sabio, pero se dio cuenta que no podía. Y entonces él mismo hace la reflexión y dice, lo que ya fue es demasiado lejos para mí y lo que ahorita es muy profundo está tan escondido de mí que yo no lo puedo comprender. Entonces aquí Salomón enfatiza que la sabiduría humana también tiene sus limitaciones. A pesar de que él mismo había usado toda su gran sabiduría, según el capítulo 1, versículo 16 que ya hemos estudiado, para entender los enigmas y la administración divina respecto a la prosperidad y a la adversidad que se permite en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que él se había propuesto ser más sabio, ¿no? Él mismo confiesa que la verdadera sabiduría está mucho más allá de su alcance. Interesante, ¿no? Y entonces, hermano, aquí hay que entender esto bien claro. Y es esto, hermanos. La sabiduría no es propiedad del hombre. O sea, ya hemos enseñado, ¿no? Ya hemos visto que muchos confunden sabiduría con intelectualidad académica, ¿no? Con el conocimiento adquirido por medio del estudio, de la investigación, metódica científica, filosófica. Pero eso no es sabiduría, eso es conocimiento, inteligible, por supuesto, y el conocimiento y el desarrollo, nos han llevado a la modernidad de la que disfrutamos ahora, ¿no? Yo, cuando tenía 13, 12 años, nunca me imaginé en mi vida que iba a estar hablando con un celular en pleno siglo XXI, ¿no? Y solamente el Capitán Kirk de Star Trek tenía un celular, ¿no? Era el único. Y ahora puedes tener un teléfono en tu bolsillo. Eso era impensable en los 80, por ejemplo. Miren la tecnología que rápido ha avanzado. Entonces, repitiendo, el asunto es que la sabiduría no es propiedad del hombre. Y por más que se intente comprender a Dios, no podríamos siquiera asomarnos, ¿no? No podemos asomarnos. Entonces, como ya hemos dicho, muchos confunden la naturaleza de la sabiduría con el conocimiento intelectual. El conocimiento que viene por medio del aprendizaje ha producido todo el desarrollo que vemos. Pero aún así, todo el conocimiento adquirido, el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Con todo el adelanto tecnológico y científico en la actualidad, la ley de mientras sea posible, no Dios, es mejor. Y esto es lo que vemos. Por eso que el mundo está como está. No es porque Dios quiere que el mundo esté como esté. Dios no está promoviendo las leyes para aprobar el matrimonio homosexual. Eso lo está haciendo la humanidad, no Dios. Es interesante, ¿no? Sin embargo, Dios demuestra que la verdadera sabiduría emana de una persona en particular. Y esto hay que verlo. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera. En 1 Corintios 1:24 se los leo, que dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí hay una premisa importantísima. La sabiduría reside en una persona, emana de una persona que se llama Jesús de Nazaret, hijo de María,
que ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Entonces, además, según Dios y su naturaleza, la Biblia revela cuál es la esencia de la verdadera sabiduría y qué relación tiene en la comunión entre el hombre y Dios. Déjenme leer lo que dice en el Salmo 111:10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahí dice bien claro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, el respeto y la reverencia por quien Dios es. Ese es el principio de la sabiduría. Y eso va a redundar en una conducta coherente, acorde con los requerimientos y el estándar de Dios. Yo no voy a hacer cosas que le desagradan a Dios porque tengo temor de Dios. No pánico y terror de Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un temor reverente a Dios, que Dios es el juez de la tierra y puede determinar juicio en cualquier momento, como esta pandemia que estamos experimentando ahorita. ¿De acuerdo? Entonces hay otro texto, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Interesante. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esto es lo que tenemos que tener aquí en nuestra cabecita. Entonces, esto sincera la diferencia entre la sabiduría simplemente humana con la sabiduría como un principio de parte de Dios mismo y de su conocimiento. Entonces, el hombre pudiera ser astuto, pudiera ser sagaz, pero el principio de la sabiduría no reside en el hombre. Al hombre se le otorga la sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta para no inflarnos nosotros mismos. Ahora, en el versículo 24, ¿no?, que de alguna manera, buscando varias versiones, encontré en la versión popular, no es de mi preferencia, la Biblia versión popular, pero tiene una buena traducción aquí. Y dice, el versículo 24 lo traduce así: fuera de mi alcance está todo lo que existe. Es demasiado profundo y nadie puede comprenderlo. Entonces, esta es una traducción que capta muy bien el pensamiento. Salomón reconoce que incluso él, que ha hecho alarde de su sabiduría, está muy por debajo y lejos de comprender el escenario de las circunstancias de la humanidad. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la frustración y los problemas que le han causado los disgustos y sinsabores a Salomón. Incluso ha definido su carácter de una manera no tan sabia, ¿no? Porque Salomón dice: aborrecí por tanto la vida, mejor es un abortivo o mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, Salomón está como un poco trastocado por la frustración de poder observar un mundo que vive en un caos producto del pecado mismo del hombre, no porque Dios lo ha torcido así voluntariamente, como ya lo hemos explicado en estudios anteriores. Entonces, tenemos que tener un entendimiento sincero de nuestras limitaciones y comprender que Dios está a nuestro favor. Lo que no sabemos nosotros, Dios sí lo sabe. Confiemos en el Señor ciegamente, porque esto nos va a dar sanidad y nos va a dar claridad. Lo que yo no entienda, Dios ya lo conoce. En ese sentido, yo tengo que ser sincero conmigo mismo, no pretender conocerlo todo, no pretender saberlo todo, y confiar en que Dios está actuando constantemente a mi favor, aunque yo no pueda discernirlo, no pueda comprenderlo. Y esto es algo que se ha venido demostrando a lo largo de la historia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Continuemos, hermanos, para ya ir terminando y no nos gane el tiempo. Versículos 25 y 26 del capítulo 7 de Eclesiastés dice, y es el mismo Salomón que está continuando, ¿no es cierto? Dice: dirigí entonces, y este entonces conecta estos dos versículos con los dos anteriores que hemos leído. Dirigí entonces mi atención hacia el conocimiento, el estudio y la investigación de la sabiduría y el razonamiento, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y me encontré con que la mujer cuyo corazón es un lazo y una red y cuyas manos son ligaduras es más amarga que la muerte. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador se vuelve su prisionero. Interesante esta disertación. En este versículo 25, Salomón magnifica, básicamente, ¿no?, magnifica un poco la intención de su corazón respecto a una conclusión que es para él terrible. Caer en las manos de una mujer mala es lo peor que puede haber en el mundo. Es lo que nos está diciendo en cortas palabras. Entonces, se ha esforzado en investigar por medio del conocimiento, el estudio y la investigación
como el Reina Valera traduce, cuando él dice, me propuse a inquirir, ¿no? Inquirir, que es otro sinónimo para investigar, para urgir, para entender, redarguir. Y el razonamiento para intentar conocer lo terrible que es caer en las manos de una mujer insensata o una mujer adúltera, entre comillas, ya vamos a ver después por qué, que tiende los lazos usando artimañas para atrapar al hombre. Entonces, es un poco sugestivo intentar aplicar semejante esfuerzo para llegar a una conclusión aparentemente obvia. O sea, él se propuso indagar, inquirir, comprobar, investigar todo su conocimiento para llegar a la conclusión de que es terrible caer en las manos de una mujer insensata. Básicamente eso. Ahora, esto me cuestiona un poco a mí, conociendo la trayectoria de Salomón, sobre todo si él ha tenido 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Entonces, de todas las 700 esposas, ¿cuál fue la más buena? Entre comillas, pudiera yo preguntar. Entonces, tenemos que hacernos unas preguntas aquí. ¿A qué se está refiriendo? Básicamente, ¿qué quiere decir? ¿A qué mujer se está refiriendo? ¿A qué tipo de mujer se está refiriendo? Otra pregunta sería, ¿habría visto el caso de algún hombre que cayó en esa desgracia? Es decir, un hombre que era justo pero cayó en las manos de una mujer insensata. No sabemos. ¿Qué recomendación pudiéramos aprender o recibir de Salomón respecto a la fidelidad al matrimonio, la fidelidad al cónyuge? O sea, que Salomón me venga a decir a mí, tienes que ser fiel a tu esposa, es un poco duro de asimilar. Sobre todo porque una persona que sin necesidad tuvo 700 esposas. O sea, ¿qué necesidad hay? No habría ninguna, pero ya vemos las consecuencias. Entonces, algunos comentaristas justifican la búsqueda de Salomón y el inquirir, como traduce la Reina Valera del 60, agudamente para entender el error y la maldad respecto de sí mismos. Es decir, que Salomón quería inquirir y entender y aplicó todo su esfuerzo para entender la maldad, pero por sí misma. Es decir, qué cosa es la maldad en sí misma. Pero el asunto es que en el versículo 26 se desenlaza el mismo discurso en la conclusión de que no hay nada peor o más terrible que caer en los lazos de una mala mujer, básicamente hablando. Entonces, esto coincide con las advertencias que Salomón mismo hace de este mismo tema en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Entonces, respecto a este tema, Salomón cree que la persona que agrada a Dios puede ser librado de este tipo de mujeres, pero que el pecador quedará preso de alguna de ellas. Entonces, no podemos afirmar que Salomón está hablando de un matrimonio en el que un hombre se deja seducir por una mala mujer. ¿Por qué? Porque los hombres escogían a las esposas considerando su testimonio y también el testimonio de su familia. En ese sentido, no pudiéramos definirlo tan estrictamente así. Ahora, si ese no es el caso, entonces es un poco esquivo el hecho de que un hombre justo puede escoger a una mala mujer y por eso dejar de ser sabio, ¿no? Imagínense pues, ¿no? Un muchacho que quiere buscar una esposa, pero se va a un prostíbulo, ¿no? O sea, no tiene ningún asidero. Es terrible, ¿no? Nada que ver. Entonces, si se trata del pecador que cae en las garras de una mujer así, entonces la referencia más precisa sería el de una mujer prostituta o una adúltera, ¿no es cierto? Básicamente. Pero el asunto es que en este contexto la prostitución estaba prohibida, ¿de acuerdo? Según la ley mosaica, y esto lo vemos en Levítico 19:29. Aún así, la prostitución existía en los pueblos cananitas, ¿no? Y posiblemente también cayó en el pueblo de Israel, ¿no? Es posible, pero entonces pareciera que Salomón no hace una referencia precisa de si es el matrimonio o caer en adulterio o quedarse preso de una mujer de mala fama, entre comillas, ¿no? No podemos estar tan claros acerca de lo que está diciendo. Entonces, sin embargo, si seguimos la correlación de su línea de pensamiento y viendo los paralelismos que ya estudiamos en el estudio pasado, los paralelismos, ¿no? El sinónimo, el antitético y el sintético, entonces pudiera estar hablando de que irónicamente, aunque él mismo tuvo muchas mujeres, nunca encontró realmente a una mujer sensata que fuera una bendición para su vida, ¿no? Y esto por lo que dicen los versículos siguientes, en el versículo 27 al 29, que vamos a leer en un ratito, que describe su conclusión de que no hay una sola mujer sensata, o al menos en los estándares adecuados según los principios de Salomón. Entonces, ese asunto, ¿no? El asunto es que Salomón no tuvo una sola esposa, es decir, ¿de quién estaría hablando? Por eso hicimos la pregunta, esta retórica hace un ratito, ¿de qué mujer estaría hablando? Porque él tuvo 700. Si entre todas ellas no encontró realmente una mujer que valiera la pena, entonces pudiéramos entender de que la vida de Salomón fue infeliz en su totalidad, porque de tantas mujeres él nunca halló una buena mujer, entre comillas, según sus estándares, y esto es bien triste. Entonces, leamos para terminar el versículo 27 al 29, que dice:
Tales han sido mis hallazgos, ¿no? Esta Reina Valera contemporánea dice hallazgos. Tales han sido mis hallazgos al ponderar, ¿no?, las cosas una por una para hallarles su razón de ser, ¿no? Y acá ponderar, la Reina Valera 60 pone mi alma ha inquirido. Entonces es un poco la traducción, por eso que no me gusta usar mucho la Reina Valera contemporánea, pero bueno. Sin embargo, versículo 28, todavía no he encontrado lo que ando buscando. Entre 1000 hombres ya he encontrado uno, pero entre todas las mujeres todavía no he hallado una sola. Y aquí está el asunto, porque en el original dice entre todas estas, es decir, en las que él tenía a su alrededor, que de repente eran sus 700 esposas. Versículo 29, lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiados problemas. Entonces, como decíamos, toda esta sección como un todo debería conectarse con la línea de pensamiento anterior, para no sacarla de su contexto. Pero Salomón entremezcla ya sea su propia experiencia o la de alguna persona que él observó, ¿no?, con la de todo el género humano. Entonces, es como hablar de una experiencia personal e internarla y generalizarla en la problemática de la humanidad. Es como por decir, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, si yo miento, entonces todos los seres humanos son mentirosos, pues. Porque como yo miento, yo sé que todos mienten de igual. Y más o menos es su apreciación. Entonces, en el versículo 27 dice que él describe, ¿no?, los hallazgos, de alguna manera, los que él ha descubierto. Y el caso de esta mujer necia que atrapa al hombre pecador, básicamente es su conclusión. Entonces, pero al llegar a que su alma, por eso digo, cuando dice ponderé, ¿no?, se traduce por su alma ha estado buscando y analizando las cosas una por una para encontrar la explicación exacta. Entonces, otra vez es un poco frustrante su conclusión y concluye, como dice él mismo en el versículo 28, tratando de buscar mucho, parafraseando, esto es una paráfrasis mía, parafraseando el versículo 28, Salomón está diciendo, tratando de buscar mucho, no he hallado aún nada. Eso es lo que Salomón está diciendo ahí. Entonces, aunque no hay una referencia precisa de quién es ese hombre que Salomón ha encontrado, o sea, este justo del que él habla, un hombre encontrado justo, dice, ¿no?, en el versículo 28, algunos comentaristas dicen que se refiere a Adán antes de la caída, pero otros creen que pudiera estar hablando del hombre que agrada a Dios y que por agradar a Dios va a ser librado de esta mujer necia e insensata. El asunto se resuelve cuando aclara que entre todas estas mujeres, según lo que dice el original, es decir, posiblemente entre sus esposas, Salomón no encontró una mujer que valga la pena según sus estándares, entre comillas. Entonces, una enseñanza. Es importante tratar de mantener el contexto, hermanos. Y en esto me gusta ahondar y redundar mucho para que ustedes puedan aprender correctamente la palabra de Dios. Es decir, es importante mantener el contexto y las referencias propias o las propias referencias contenidas en otras partes de lo que Salomón ha querido comunicar. Y no estrictamente hablando de Salomón. Las profecías bíblicas, incluso leídas fuera de contexto, pueden negar muchas verdades espirituales. Por ejemplo, las profecías de Isaías han sido malinterpretadas por esta secta satánica religiosa de los testigos de Jehová. Cuando dice, tú eres mi siervo, yo te escogí hoy, etcétera de cosas, ¿no? O sea, los testigos de Jehová han desvirtuado completamente las profecías de Isaías respecto del Mesías. En ese sentido, si se toman estas cosas y se interpretan aisladamente o se estudian aisladamente fuera de la interpretación misma del contexto temporal en el que han sido escritas, podemos tener 10.000 variantes de cristianismo, ¿no? Y un cristianismo, como ya estamos viéndolo ahora, apóstata. El domingo el pastor estuvo hablando acerca de muchas cosas en Pregúntame, te enseñaré, acerca de estas corrientes que están permitiendo homosexualizar a los niños y todas estas abominaciones. Entonces es importante, ¿no? Yo puse ahí un posting en el chat de pastores que la iglesia metodista ya cambió su bandera, ¿no? Ponen una bandera ahí diciendo que el género indescifrable, el género indeterminado o algo así. Y la iglesia metodista es una iglesia fuerte en Estados Unidos, que ya está permitiendo cosas que, bueno, están ordenando pastoras o ministros que son lesbianas. Es terrible, pero es en la realidad lo que está pasando. Entonces, es importante entender el contexto. Si no seguimos la línea de pensamiento, pudiéramos estar malinterpretando lo que se ha querido decir en la palabra. Ahora, volviendo al versículo 29, es como un resumen de toda su frustración. Es decir, Salomón resume de esta manera, ¿no? Dios hizo al hombre recto, pero ellos cayeron en muchas estratagemas, dice el original hebreo. Entonces,
Es decir, los hombres se buscaron sus propios problemas, o sea, los hombres se enredaron solos. Salomón dice, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos mismos buscaron enredarse ellos mismos. Entonces, es un poco un tanto descriptivo de sí mismo, digo yo. ¿Por qué? Porque Salomón no tenía necesidad de experimentar todo lo que quiso experimentar con tal de ahondar o perfeccionar o enriquecer su sabiduría. Permitirse tantas licencias, lo único que lo llevó a la apostasía final en su vida, ¿no? Y eso fue dramáticamente terrible. Entonces, él no tenía por qué dar rienda suelta a todas sus pasiones. La idolatría se apoderó de él y terminó apostatando. Entonces, en muchos escenarios nosotros también nos complicamos así, hermanos. Muchas veces nosotros nos complicamos simplemente gratuitamente porque a veces no entendemos algo y le estamos buscando la quinta pata al gato. Y no se trata de eso. Entonces, por más como ya dije que no entendamos, Dios está trabajando a nuestro favor. Entonces, en lo que respecta de la búsqueda y el entendimiento de Dios y de la vida, la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, estos nos dan a entender el carácter de Dios y de cómo podemos entender todo tipo de circunstancias. Si Dios está interesado en nuestro bienestar, ¿no? Se los digo de corazón, hermanos, si Dios está interesado en nuestro bienestar y hay algo que nosotros no entendemos, entonces no es Dios el problema, ¿sí? El problema somos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, como consejos finales de este estudio, ¿quieres conocer más profundamente a Dios? 4 puntos básicos. ¿Ya? Yo sé que en cada vez no hacemos puntos ni nada por el estilo, pero acá simplemente lo quise poner como... Y ustedes van a saber de qué estoy hablando. ¿Quieres conocer más profundamente a Dios? Primero, lee la palabra de Dios. Lee su palabra. Ahí vas a entender el carácter de Dios. Segundo, pasa tiempo en oración. La oración y la lectura de la palabra son 2 cosas inseparables. No puedes solamente orar o solamente leer. Van de la mano. Otra herramienta más, estudia de manera sistemática la palabra, de manera inductiva. Consíguete un buen comentario. El pastor el domingo también estuvo recetando la página del pastor Dave Guzik, que es una página que él ha hecho un estudio general, un panorama de toda la Biblia y está muy bien sintetizada y también muy bien esquematizada en esta dirección web que puse yo el domingo durante Preguntaré y me enseñarás, el domingo con el pastor a las 5. Ahí ustedes pueden encontrar el link y hay buenos estudios ahí desarrollados. Entonces, estudiar sistemáticamente es agarrar un libro y terminarlo. Usar el método inductivo que el pastor Fernando le estaba dando en la iglesia. Él tiene los apuntes, se lo pueden pedir a él. Y es así como nosotros usamos. Nosotros usamos el método inductivo para enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Y por último, conseguirse buenos comentarios, hermanos. Ahorita el acceso a internet es muy excelente, hay varios comentarios que ya están en PDF y ustedes pueden agarrar un buen comentario, obviamente discerniendo cuál es la vertiente teológica del cual viene algún comentario. Nos pueden preguntar a nosotros los pastores en la iglesia si el comentario de fulano o sultano o mengano digamos, van de acorde a lo que nosotros pensamos, porque hay comentaristas que sí, comentan barbaridad y media, eso es verdad también. Pero hermanos, estas cosas son importantes. Leer la palabra del Señor, ya para terminar, pasar tiempo en oración, estudiar de manera sistemática, inductiva la palabra y tener buenos comentarios a la mano. Hermanos, terminamos el capítulo 7, los quiero dejar con eso, hago una oración y luego nos despedimos, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, gracias por tu presencia y por tu palabra, Señor. Tu palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta está ahí mismo, Señor, con guardar tu palabra, Señor. Muchas cosas no comprendemos y estamos estudiando Eclesiastés y vemos las frustraciones de su corazón y los enigmas, lo que a él lo llevaban a la frustración, a hablar cosas indebidas, a decir cosas que de alguna manera te atribuían a ti la culpa y lo torcido que el género humano es. Sin embargo, nosotros conocemos que por medio de la impiedad es que el mundo está como está, por el hombre el mundo está como está, no porque es tu expresa voluntad, Señor. Así que te pedimos que tú nos des entendimiento de las circunstancias. Sabemos que tú obras a nuestro favor, pero si no entendemos algo, queremos tener la certeza de que aún no entendiendo lo que está pasando, tú estás obrando a nuestro favor. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos por nuestros hermanos de la iglesia que están congregados ahorita por medio de esta transmisión y por todos nuestros hermanos en general y por su bienestar económico y de salud también. Gracias, Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.